Seguimos aquí en Fin de Fiesta. Hoy una horita te vamos a estar acompañando, pero tenemos una charla hermosa, una charla necesaria, una charla que seguramente vos la vas a disfrutar y también vamos a encontrar un montón de cosas que no sabemos. Vivimos en una sociedad, por un lado, adultocentrista y por el otro lado, una sociedad donde a las personas con discapacidad, en algún punto, y lo voy a decir crudamente, terminamos cosificando o terminamos poniendo en lugares donde los derechos son los justos y necesarios. Hemos hablado del derecho a la salud, del derecho a la educación, a tener la posibilidad de una maestra integradora, la salud integral. Hemos hablado un montón sobre las leyes, por ejemplo, que enmarcan el trastorno del espectro autista y todo lo que falta, y si hay leyes, qué pasa cuando se ponen en práctica, qué es lo que sucede, qué está brindando, ¿no?, el Estado. Pero hoy Carla Junqueira, abogada, la conocemos muchísimo y es un honor tenerla acá, nos va a hablar de un tema que seguramente te va a interesar. Carlita, gracias por venir. Un placer, Caro, muchas gracias, un inmenso honor y gracias por dedicar tu programa de hoy a este tema tan urgente, ¿no? Que sí, es el derecho a una vida sexual plena, autónoma, libre de discriminación para las personas con discapacidad. Es muy importante, ¿sabes qué? Comenzar poniéndolo sobre la mesa. Exactamente, ¿no? Hablar del tema, ¿no? Totalmente. Hoy estuviste en la Feria Internacional del Libro, yo lo decía hace un ratito nada más, hablando sobre este tema. ¿Cómo fue, en principio, y para darle contexto, cómo fue la recepción del público? Nos llamó la atención primero la cantidad de gente que estaba en la sala. Era la sala Horacio González, que es una sala bastante grande dentro del pabellón Ocre, y había mucha gente porque yo imagino que ahí estaban presentes no solo personas con discapacidad, pero también el entorno de personas con discapacidad, que son las familias que buscan información siempre, buscan información sobre sus derechos, sobre la condición, sobre lo que pueden y lo que no pueden, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cuál es el marco legal que tenemos en relación a esto? Porque ¿se puede enmarcar legalmente el derecho al amor, el derecho a la sexualidad? Totalmente. Hay un marco legal desconocido muchas veces, porque nosotros, la verdad, como sociedad típica, desconocemos cómo hoy las personas con discapacidad, independiente de la discapacidad, son personas, son sujetos de derechos y obligación en igualdad de condición a todos los demás, ¿no? Entonces, hoy, además de los derechos humanos, derecho internacional, Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y del propio Código Civil argentino, que prevé una serie de igualdades de condiciones, estos derechos internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Ajá. O sea, son derechos fundamentales, constitucionales, previstos a la sexualidad, al amor, a la reproducción, a la vida, inclusive a la vida familiar. Entonces, esto nos trae algo que me parece interesante, porque si estamos hablando de derechos internacionales y de tratados internacionales, una ley o una derogación de una ley o una reforma de una ley de cualquier país no los tira. De ninguna manera. Claro. La jerarquía constitucional de los derechos de las personas con discapacidad están por arriba de cualquier tipo de ley o decreto provincial. O sea, todas las provincias tienen que observar esta convención, esta convención que tiene, bueno, de vuelta, ¿no?, posición constitucional en el país. Cuando hablamos de derecho al amor y derecho a la sexualidad, estamos hablando a una sexualidad plena. ¿Y cómo se acompaña, Carla? Se acompaña conociendo primero, ¿no? Es importante dar un contexto histórico de cómo estas personas son consideradas en la sociedad. Sí. Si volvemos no hay que volver tan lejos para llegar a los regímenes como el nazismo, por ejemplo, donde las personas con discapacidad eran consideradas improductivas, impuras, castigadas por dioses, a ellas eran negadas
el derecho de vivir como personas, su sexualidad era invisibilizada, eran prohibidas de existir. Claro. Hasta por mecanismos de control biopolítico, ¿no? Eugenesias, la segregación, prohibición de reproducción. O sea, a estas personas en un pasado no muy No dejaban lejos, tener hijos, por ejemplo. era una exclusión total. No, se le excluía el derecho de amar, de desear, de ser deseadas, de reproducir, de tener una familia. Después, el derecho avanzó y llegamos a un periodo de un Estado moderno donde aparece el modelo rehabilitador, que es el modelo centrado en una medicina hegemónica, donde la discapacidad se concibe como una normalidad, como las personas con alguna incapacidad, como pacientes a corregir, ¿no? Entonces, ese modelo que impusía práctica de institucionalización en centros psiquiátricos, de tutelaje de la voluntad de la persona y de la infantilización de la sexualidad, ¿no? Claro. Esas personas muchas veces eran consideradas y son todavía por una sociedad que sigue con este estereotipo cultural que las ven como asexuadas o hipersexualizadas, pero nunca como personas sujetas a un deseo legítimo, ¿no? Nunca, o sea, es muy difícil todavía pasar esta conciencia a la sociedad que estas personas son sujetas de derecho, con derecho a una sexualidad plena. Claro, claro. Fue solo a partir, Caro, de los años 70 que emerge ese nuevo modelo social de discapacidad que empieza a reconocer que las limitaciones no están en la persona, en la discapacidad, sino en la sociedad. Claro. Es el modelo de reconocimiento legal, donde se afirma esa diversidad funcional como parte inherente de la condición humana. Y ahí se cambian todos los paradigmas de derechos humanos para reconocer esas personas con derecho a una vida sexual autónoma, placentera y libre de estigmas o capacitismo. Y libres de violencias también, porque lo que se me ocurre también es que la sociedad, nosotros tenemos que estar muy alertas para acompañar el deseo y también para frenar todo tipo de abuso también, ¿no? Exactamente. Es muy común que la sociedad entienda que una persona con discapacidad son más vulnerables a ser abusadas sexualmente, claro, porque entiende que el consentimiento está de alguna forma no libre de algún tipo de influencia o manipulación. Y esta es una nuance muy importante, porque si desde un lado del derecho civil y del derecho penal el consentimiento sexual tiene que ser un consentimiento inequívoco, sí, y duradero en el tiempo del acto sexual y totalmente libre de influencias o manipulación, por otro está el derecho de las personas con discapacidad de dar en este consentimiento cuando entiende que quieren este consentimiento. Claro. Y que ese consentimiento sea considerado válido. Sea respetado el deseo, las ganas, el sí. Exactamente. Claro. Y es ahí que entra el derecho y la diferencia entre autonomía y autodeterminación. Claro. Porque la falta de autonomía de una persona con discapacidad no significa la falta de autodeterminación. La falta de autonomía es la necesidad que estas personas tienen de apoyos, sí, externos para vivir en sociedad, en vías públicas y todo esto. Pero la autodeterminación es su derecho de determinarse sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre las decisiones que impactan su vida. Es re interesante esto que traes, Carla, porque cuando hablamos de la autodeterminación y esta necesidad, por otro lado, de estar acompañado o acompañada hasta en su sexualidad, estamos hablando también de algo que hay una cuenta pendiente en relación a las asistentes o los asistentes sexuales. Hay un proyecto de ley que está, no sé en qué instancia está, pero que mucha gente con discapacidad y familiares están pidiendo que se apruebe, que es, bueno, un asistente sexual. Eso sería desde el marco legal, Caro, lo que se llama de apoyo. Claro.
para la autodeterminación. O sea, lo que justamente especifica la Convención Internacional de Derechos sobre las Personas con Discapacidad y incluso legislaciones locales en Argentina establecen que si la persona con los apoyos necesarios, sean esos apoyos un asistente sexual o en otros casos de discapacidad, aparatos claro, que puedan ser escuchadas o que pueden ver, o los que no ven, o sea, depende de la discapacidad, pero todo esto entra en el marco del apoyo. Si la persona que no tiene autonomía, cuando tiene el apoyo necesario, puede autodeterminarse, entonces ese derecho tiene que ser respetado. Claro, claro. Inclusive de querer tener una vida sexual plena, el derecho de reproducir, el derecho de la paternidad, de la maternidad, ¿no? Todo esto está asegurado por la Constitución. Claro, como el derecho al trabajo, digo, corriéndonos, hay un montón de derechos que nosotros deberíamos todos saber, digo nosotros, pero yo lo sé, pero mucha gente por ahí no, deberíamos todos estar al tanto de esto, porque hay discriminación desde lo laboral, hay discriminación desde lo sexual también, en lo educativo. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que entran en cierta edad, entran, bueno, a un despertar sexual? Carla, ¿cómo como mamá, como papá se acompaña a ese despertar en un niño con discapacidad? Es una pregunta muy importante y en realidad es muy común esta pregunta porque es lo que suele pasar, que las familias con niños con discapacidad, desde el desconocimiento muchas veces, claro, y desde el anseo de proteger, ¿no? Las familias, claro, quieren proteger estos chicos, estas chicas que son personas, y muchas veces para proteger terminan por vulnerando derechos fundamentales. Claro. Anulan, claro, terminan por infantilizar estas personas, cuando en un momento ya no podrían ser infantilizadas y sí tratadas como sujetos de derechos. Pero ahí, para mí, ahí falla el poder público, porque esas personas también tienen derecho, que el poder público tenga campañas de concientización para que no solo esas personas entiendan sus derechos, para que puedan exigir sus derechos, pero también el entorno, las familias conozcan los derechos. Claro. No, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Muchas veces las familias de personas con discapacidad tienen una creencia que estas personas no necesitan intimidad. Claro. Lo que se traduce en situaciones de violencia física, como por ejemplo cambios de pañales, curaciones, higienes que son realizadas sin su consentimiento, muchas veces en espacios comunes, a la vista de otras personas. Claro. Entonces, o sea, las escuelas, los centros que tienen ausencia de espacios privados adecuados, ¿no? Entonces hay un total desinterés en garantizar intimidad, ¿no? Que es una forma, la intimidad es un derecho. Claro. ¿No? Entonces, en contextos familiares, la falta de espacio adecuado, por ejemplo, una creencia que algunas personas con discapacidad son hipersexualizadas, sí, ¿no? Es un mito. No, claro, porque están demonizando la sexualidad normal. Exactamente, claro. ¿No? Muchas veces es porque no hay para estas personas el derecho a la intimidad. Claro. Porque como son siempre algunas que no tienen tanta autonomía, necesitan los apoyos externos, terminan por vulnerar su derecho a intimidad. Entonces da una sensación de hipersexualización, cuando en realidad es una sexualización común sin la intimidad necesaria, claro, para tanto. Expuesta porque no tienen cómo. Exactamente, no tiene cómo. Carla, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás? Porque ahora la sociedad está bastante alienada, ¿viste? Cuando escuchás que, por ejemplo, le dicen idiota a una persona, mogólico a una persona, down a una persona, ¿no? El autismo también. Estoy autista porque no escucho nada. Digo, hay que empezar a cambiar ahí. Eso, claro, no, esto es el gran desafío, ¿no?, que nosotros tenemos como sociedad, de cambiar ese paradigma cultural discriminatorio de esto, lo que vos me decís, por ejemplo, para uno que tiene un mínimo de conciencia es volver a la antigüedad, claro, ¿no? Hablar de una persona con síndrome de Down como un mongólico es dar un sentido pejorativo a una discapacidad, claro, que simplemente la hace diversa,
muchas veces funcional, otras veces no, pero de ninguna manera se podría dar un sentido pejorativo, ¿no? Y eso para todo el tipo de diversidad. Entonces, eso más que nada es falta de conocimiento. Claro. Ahí están las campañas de concientización que son necesarias, educación en las escuelas, pero más que nada campañas públicas de concientización. Esos son temas que tienen que estar en la agenda pública. Totalmente. Te quiero hacer una última pregunta, Carla, que tiene que ver con la violencia en la discapacidad. Vos viviste una situación muy compleja con tu hijo, que tiene un trastorno del espectro autista, en una plaza, donde fue agredido por un adulto. Ahí a vos se te salió la leona, digo, saliste y además pusiste sobre la mesa un tema que es muy importante. ¿Hay un marco ahí legal para condenar la violencia cuando tenemos violencias contra la discapacidad? Porque es algo odiante que hacen. Mira, es muy común también, principalmente las personas con discapacidad, con poca autonomía, sí. A pesar, no podemos decir que son ángeles, porque las personas con discapacidad no son ángeles. Son personas. Son personas sujetas de derechos y de obligaciones, ¿no? Entonces no es porque la persona tiene una discapacidad que esa propia persona no va a cometer determinado crimen, por ejemplo, no va a abusar a otra persona, puede pasar. Pero también hay el otro lado de la moneda, que es, hay situaciones de vulnerabilidad y que esas personas sí están sujetas a abusos o a situaciones de violencia, y que tienen que ser, digamos, protegida por legislación y por agenda pública. Principalmente en el caso de los chicos, sí. Porque son chicos, y los chicos con o sin discapacidad son vulnerables claro. y tienen que ser protegidos. Y en el caso del autismo, específicamente, el problema con el autismo es que una de las comorbilidades del autismo es la heterolesión o la autolesión. Sí. Entonces, y principalmente los autismos en nivel 1, que antes se llamaban de los Asperger, que sí. son personas con autismo, pero extremadamente funcionales desde el nivel cognitivo, sí. Entonces no tienen una afección sindromática. Uno piensa que no tiene ningún tipo de discapacidad. Claro. Entonces, cuando esta persona entra en crisis, porque no es un berrinche, no es una violencia, es una crisis, ¿no? La persona está en un surto, en un brote. En un brote. En un brote, es una crisis. Entonces, cuando entra en crisis, muchas veces, por falta de conocimiento, piensan que es un capricho, que es un malcriado. Que es un capricho, que es un malcriado, y terminan por violar sus principios básicos de no ser agredido, ¿no? Claro, y el trauma de esa violencia después. Claro. Es tremendo. El trauma de pensar que fue punido por haber tenido una crisis. Claro, claro. Carla, es re importante que empecemos a informar, que empecemos a entrar en este tema. Por eso yo tenía muchas ganas de que vengas. ¿Y qué le dirías a nuestros oyentes en 30 segundos que nos quedan? Yo diría que puede parecer una locura lo que voy a decir, pero aún hoy en día los jueces, los tribunales no están preparados para los casos de discapacidad. Entonces, es muy importante este tipo de concientización, porque hay decisiones que vulneran derechos fundamentales, como por ejemplo decisiones de procedimientos quirúrgicos de esterilización de mujeres con discapacidad, o adoptabilidad de un hijo de una mujer con discapacidad, que con algún tipo de apoyo podría ejercer su maternidad plena. Sí, hay que hablar de la maternidad y la discapacidad. En otro programa te vamos a invitar. Sí, es muy importante eso. Sí. Es muy importante. Gracias, Carla. Un placer, Caro, un placer hermoso verlos. Gracias. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Carla Junqueira pasó por aquí por Fin de Fiesta, clarísimo, y con un tema vital para empezar a pensar